¿Qué tal, amigos? Un cordial saludo nuevamente con ustedes. En esta oportunidad vamos a relatar un poco para conocimiento general la historia del Medio Oriente y del conflicto que hay en la actualidad con Irán, Estados Unidos, Israel. ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue que empezó toda esta situación? En el año 1500 a 1560, 1560 aproximadamente, luego de el Imperio Romano se dividió en Imperio Romano Occidental y Oriental, cuya capital era Constantinopla. Ahí ustedes lo están viendo, Constantinopla. Era la capital. Ahora, acá era más o menos Constantinopla. ¿Por qué Constantinopla? Porque es una ciudad, era una ciudad pues que la fundó Constantino, el emperador romano, porque él tenía dos hijos, entonces dividió el imperio entre dos. Entonces puso ahí, fundó la ciudad de Constantinopla. Y luego hubo una división. Y posteriormente el imperio turco, Turquía, porque ya no se llama Constantinopla, sino se llama, Ankara no es Ankara, Ankara es la capital de Turquía. Entonces, se hizo Constantinopla, y además también el imperio turco creció y dominó todo el Medio Oriente, como ustedes lo acaban de... inclusive llegaron los turcos a Europa del Este, estuvieron en Bulgaria, estuvieron en la capital de Bulgaria, que es Sofía, subieron hacia el norte, aquí como ustedes pueden ver, subieron hacia el norte, todo esto dominaron el imperio turco. Por eso es que todas estas regiones, particularmente Europa del Este, son ortodoxos, y además de ser ortodoxos, tienen mucha influencia con el idioma turco, porque Turquía dominó todo ese espacio, inclusive acá abajo, todo esto dominó Turquía desde el año 1600 aproximadamente hasta el año 1920. Y de ahí empezó el declive del Imperio Otomano, porque en la Primera Guerra Mundial el Imperio Turco apoyó a Alemania en la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda fue lo mismo, y como en las dos guerras perdieron, le cayeron encima a los vencedores, en este caso Inglaterra, Estados Unidos y otros. Entonces, desmembraron esta parte del imperio, esta parte, todo esto, la mayoría, menos Turquía, lo que es ahora Turquía, pasaron a manos de los ingleses, de los italianos, veamos el otro, de los italianos, de los franceses. Pasaron todo eso del Reino Unido, de Inglaterra, de Francia, de Italia. Algunos se declararon independientes. Lo que está de esta parte esta parte de aquí de amarillo es independiente. Egipto también estuvo ahí. Entonces, Europa se dividió prácticamente todo el Medio Oriente. Y a Inglaterra estuvo también en Sudán, en Egipto y en otros, y también en Libia. En Libia estuvieron los italianos. Y más al sur también tenían influencia, aunque era supuestamente independiente, Arabia Saudita, pero tenían un rey, una monarquía que le eran dóciles a ellos. Inglaterra, todos estos áreas que gobernaron en Sudán, pusieron un rey, respetaron un rey ahí porque eran reyes dóciles.
una familia real para que gobierne todo, pero eso sí gobierna a mi favor. Después de la Segunda Guerra Mundial, en cambio, como que el triunfador de la Segunda Guerra Mundial fue Rusia, pero en el lado de Europa y de Estados Unidos, el vencedor y salió fortalecido fue los Estados Unidos, porque los Estados Unidos le vendían armamento a todo el mundo, hasta los alemanes le vendían los Estados Unidos armamento, a Europa del Este, a todo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Cuando ya cayó, se terminó la Segunda Guerra Mundial y el imperio británico estaba también en franca decadencia, los Estados Unidos se hizo cargo de toda esta zona. Todo esto se hizo cargo. Y se hizo cargo también del lado de acá, todo, de Siria, de todo eso. Donde los Estados Unidos pusieron gobiernos títeres, reinos títeres, como por decir en la Arabia Saudita hay un Faisal, un rey. En este momento Arabia Saudita no tiene ni constitución, la mayoría de estos países del Golfo Pérsico no tienen constitución. Y los Estados Unidos, que se le ha dado a que defiende la libertad, la democracia, ahí no les ha importado un carajo, porque eran dóciles a ellos. Ellos dominaban, los Estados Unidos dominaron. Una vez que se fueron, los ingleses dominaron toda esa área y los hicieron que toda la riqueza del mundo árabe, del Medio Oriente, sirva para fortalecer la riqueza de los Estados Unidos, que en este caso era el petróleo. Y ellos fueron los principales responsables del imperio del dólar a nivel mundial, porque los Estados Unidos le ordenó a todos estos, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, todas estas partes donde ahora está la guerra, hicieron que ellos sean obedientes y todos ellos eran un reinado. Entonces, vamos con el último para explicar. Entonces, los Estados Unidos vinieron y de alguna manera se apoderaron de todos esos territorios, pusieron gobiernos títeres reales. No ve ahora en el problema con Irán, los Estados Unidos, la CIA y el Mossad, la CIA norteamericana y el Mossad israelí, servicio de inteligencia, pretendieron organizar manifestaciones dándole plata a algunos dirigentes, a algunos traidores de Irán, los financiaron, le dieron plata, le dieron armas, hicieron manifestaciones y todo eso. Pretendieron tumbar al gobierno de Irán, donde el gobierno de Irán, en Irán es uno de los pocos países del Medio Oriente donde hay una democracia, donde los gobernantes son electos por elección. Es una democracia. Acá en Arabia Saudita, todos estos son reinados. Entonces, ¿qué pasó ahí en estos términos? Como los Estados Unidos que reinaba ahí, tenía gobiernos títeres del Golfo Pérsico y todo eso, ellos le ordenaron que les dé territorio para poner bases militares, todos apuntando, muchas a Rusia inclusive, y a Turquía, y apuntando a los enemigos de ellos, en este caso a Irán. Cuando empezó el conflicto, ahora la semana pasada, empezó el conflicto entre que los Estados Unidos e Israel atacó a Irán, entonces Irán ya había advertido que ellos iban a los países hermanos, le dijeron, de todo del Medio Oriente, que no permitan que de las bases norteamericanas en esos países salgan aviones que ataquen a Irán. Y como estos gobiernos títeres de ahí hicieron caso omiso, entonces ahora Irán ha prácticamente bombardeado todos
esas bases militares norteamericanas donde han muerto siquiera unos 5.000, 8.000, 10.000 soldados norteamericanos. Lo que pasa es que los Estados Unidos tienen la política de ocultar los muertos que fallecen en las guerras que ellos propician. Que ellos es para seguir la línea que nos tienen acostumbrados aquí los canales de televisión y las salas de cine, donde un norteamericano mata a 100, a 200, a 1.000 y sigue viviendo duro de morir. Y entonces, fíjense ustedes que ahí Arabia Saudita, ¿verdad? Egipto hay un gobierno títere también, pero es democrático. En Libia, acá en Libia, la invadieron, donde estaba Gaddafi, lo invadieron, mataron al presidente Gaddafi, y en fin, y toda esta parte de aquí del Golfo Pérsico, que no lo alcanzamos a ver muy bien, toda esta parte de aquí abajo, del Golfo Pérsico, que son pequeñísimos países regidos por monarquía. Entonces, ahora en esta guerra, menos en el Golfo Pérsico, tiene un país pequeño que se llama Bahrein. La semana pasada, el pueblo se hartó de tener estos reyes traidores y miserables, se levantaron y ese rey tuvo que huir. Y yo vaticino que de aquí en adelante todos estos gobiernos títeres y serviles de los Estados Unidos y que tienen una realeza como cabeza y su pueblo muere de hambre, pues el pueblo se va a levantar para de alguna manera rescatar la democracia y que sean ellos los que nombren a sus representantes. Esto es lo que les queríamos decir y esto es lo que nosotros creemos que va a suceder, porque en Arabia Saudita, que es un país súper millonario por el petróleo, pero es una familia real, el jeque ni sé cuánto, servil a los Estados Unidos y todos los del Golfo Pérsico. Entonces, pero el pueblo ya se ha dado cuenta que esa realeza no representa a nadie y que se necesita una democracia en todos estos países. Es decir, luego de esta confrontación entre Irán, Estados Unidos e Israel, otro mapa político va a ser inaugurado en el Medio Oriente. Muchísimas gracias y muy gentil.